Bueno, buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Tony Ferrer, Laura Herrera, Ilva Ortega, Marta Pareja y mi nombre es Julie Rueda. Esta noche vamos a hablarles acerca del beneficio de inventario, cual está contemplado en los artículos 1304 a 1320 del Código Civil. Desarrollaremos el contenido empezando por la definición, las características, ventajas, aceptación y no aceptación, extinción, efectos, exoneración, impedimentos y responsabilidades. Encontramos que en materia sucesoral existen los llamados beneficios, que son institutos creados legalmente a favor de los herederos o acreedores a fin de evitar sufrir perjuicios o sean burlados sus derechos. Dentro de la definición, el artículo 1304 lo define, que es el beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias o testamentarias, sino hasta concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. El beneficio de inventario es una especie de responsabilidad limitada. Busca la equidad para el heredero beneficiario y no lo hace responsable sino hasta el límite de lo recibido. Se regula o limita la responsabilidad del heredero. La doctrina indica que este beneficio en favor de los herederos tiene como primer efecto principal el de separar el patrimonio hereditario del patrimonio personal del heredero beneficiario, pero conservando el carácter de propietario sobre su patrimonio personal. Es decir, el aceptante en esta forma tiene una doble calidad, es heredero de la herencia y también titular de su patrimonio. Esencialmente, el beneficio de inventario persigue la eliminación de toda responsabilidad personal del heredero y por ello los acreedores hereditarios y testamentarios tienen que resignarse a hacer efectivos sus créditos sobre los bienes de la masa herencial, es decir, que no pueden perseguir los bienes del heredero. Todos los herederos, sin excepción, gozan del beneficio de inventario y deben alegarlo en el momento de la aceptación, pues aceptada pura y simple la herencia, es decir, expresa o tácitamente, dejan de tener la posibilidad de optar por uno de los tres partidos que tenían. El heredero que realiza el acto de heredero, es decir, aceptación tácita de la herencia, pierde la facultad de alegar el beneficio de inventario, así lo contempla el artículo 1309 del Código Civil. El beneficio de inventario evita la confusión de los dos patrimonios, el del causante y el del heredero que acepta. Además, el beneficio de inventario es una facultad de orden público. El beneficio de inventario implica, como su nombre lo da a entender, la formación de un inventario de los bienes hereditarios. Dentro de la formación de un inventario de todos los bienes hereditarios es condición esencial para gozar del beneficio de inventario el que debe practicarse para poder alegar la aceptación beneficiaria de la herencia. Necesariamente debe ajustarse a lo dispuesto por el artículo 27 y sus siguientes de la Ley 63 de 1996. El inventario judicial debe referirse a todos los bienes raíces y inmuebles que pertenecían al causante, particularizándolos uno a uno y señalando colectivamente los que consisten en número, peso o medida, con expresión asimismo también de la cantidad y calidad. Comprenderá además los títulos, las escrituras públicas y privadas, los créditos y deudas del difunto de que hubiere comprobante o noticia. Asimismo, los libros de comercios o de cuentas. En general, todos los objetos presentes, exceptuando aquellos que fueren de poca o ninguna utilidad. Así lo contempla el artículo 1310 y 472 del Código Civil. Si después de hecho el inventario se encontrara en bienes de que no se tuvo noticia al elaborarlo, o si por cualquier título acrecieren nuevos bienes a la masa herencial inventariada, se hará un inventario adicional y se agregará al anterior. Si el difunto tenía parte de una sociedad y ésta ha de continuar con los herederos, se inventariará el interés social que quepa a los herederos en dicha sociedad. La misma regla se aplica en relación con las cosas que poseía el difunto proindivisamente con otros. Continúa mi compañera Laura Herrera. Buenas noches, continúo con la apertura de la sucesión. Bueno, preceptúa el artículo 1313, el heredero que en la confección del inventario omitiere de mala fe hacer mención de cualquier parte de los bienes, por pequeña que sea, o supusiese deudas que no existen, no gozará del beneficio de inventario. El beneficio de inventario debe alegarse en el heredero en la misma solicitud que hace el juez para la apertura del proceso de sucesión,
Sin embargo, no hace acto de heredero la persona que al pedir la formación del inventario declare expresamente que se reserva el derecho de aceptar o repudiar la herencia. En este último caso, el heredero debe hacer su declaración inmediatamente, realizando el inventario y dentro del término del traslado, quienes están obligados y quienes no pueden aceptar con beneficio de inventario. Por regla general, el heredero está en plena libertad para decidir si acepta pura y simplemente o lo hace con beneficio de inventario. Continuamos con las características. Dentro de ellas encontramos que es de orden público, es accesorio, es indivisible, es legal e individual, es irrevocable, es a favor del heredero, tal como lo estipula el artículo 1309 del Código Civil, es de libre ejercicio y no puede ser prohibido por el testador, lo estipula el artículo 1306 del Código Civil. No puede ser limitado por el testador, puede ser aceptado en forma expresa o tácita según lo manifieste claramente, como lo estipula el artículo 1306 del Código Civil. Dentro de ellos también encontramos las ventajas, es decir, que el beneficio de inventario otorga ciertas ventajas, las cuales son: responde únicamente a pesar de ser heredero y como tal ser continuador del causante, hasta el monto o el valor de su asignación. Si después de aplicar su herencia al pago del pasivo herencial fuera perseguido el asignatario para que pague otras deudas del causante, podrá alegar el empleo de su cuota como pago del pasivo, tal como lo estipula el artículo 1304 y 1320 del Código Civil. Por razón de hallarse separados en masa herencial y del heredero, este podrá exigir el pago del crédito del cargo de las sucesiones, como lo estipula el artículo 1316 del Código Civil, en igualdad de circunstancias como los demás acreedores. El beneficio de inventario de alguna forma mejora la calidad intrínseca del título, que garantiza el crédito del heredero contra la sucesión. Por otro lado, el heredero beneficiario puede adquirir créditos existentes contra la sucesión e impedir que se extingan por confusión hasta obtener su pago como cualquier acreedor. También puede el heredero pagar con sus fondos propios las deudas del difunto y subrogado al acreedor, alcanzando el pago sin riesgo de confusión, tal como lo estipula el artículo 1668 en su inciso 4 del Código Civil. También no le son oponibles las excepciones personales que existieran contra el causante. Por ejemplo, cuando el causante, que viene siendo el deudor hipotecario del heredero, enajenó la cosa hipotecada y su comprador se ve perseguido por su poseedor, que es por el heredero acreedor, el tercero adquiriente no puede invocar contra el heredero, quien lo ejecuta, la excepción del saneamiento, que sí era oponible contra el causante, porque el beneficio de inventario le otorga al heredero la necesidad de la separación patrimonial que lo exonera de la obligación de sanar los actos del causante, pese a ser el continuador. Continúa mi compañera Ilva Ortega. Buenas noches. Bueno, continuando con la temática, encontramos personas que están obligadas a aceptar con beneficio de inventario. Están obligadas a aceptar en esta forma las siguientes. Primero, todas las personas jurídicas de derecho público colombiano, tal como lo establece el artículo 1307 del Código Civil, en el cual nos hace referencia a las herencias del fisco y de todas las corporaciones y establecimientos públicos. Segunda, se aceptará de la misma manera las herencias que recaigan en personas que no pueden aceptar o repudiar, sino por el ministerio o autorización de otra, es decir, los incapaces. También enmarcado en el artículo 1307 del Código Civil. Tercero, el curador del
ausente debe aceptar con beneficio de inventario. Este se da en caso de una demanda de declaración de aceptación o repudio de la herencia y lo encontramos establecido en el artículo 1289, en su inciso 4, el cual nos señala que si el asignado ausente no comparece por sí o por el legítimo representante en tiempo oportuno, se le nombrará un curador de bienes que lo represente y éste aceptará por él con beneficio de inventario. Cuarto, los coherederos también están obligados al beneficio de inventario, toda vez que existan conflicto entre ellos, tal como lo establece el artículo 1305. Si de muchos coherederos uno de ellos acepta con beneficio de inventario y otro no, todos ellos serán obligados a aceptar en beneficio de inventario. Quinto, los herederos fiduciarios, establecido en el artículo 1308, también son obligados a aceptar con beneficio de inventario. Recientemente, en la Ley 1306 del 2009, se impone una de las pocas presunciones existentes en nuestra legislación, conocida como presunción de derecho. Esto se da cuando un guardador acepta libremente una herencia en favor de su pupilo. Se presume que la acepta con el beneficio de inventario, tal como lo establece el artículo 9 de esta misma ley, la 1306. Actos de curadores que requieren una autorización. Este artículo nos señala que el curador deberá obtener autorización jurídica para realizar los siguientes actos que represente a su pupilo. Referente a la aceptación de beneficio de inventario, nos dice: en caso de repudio de todos los actos gratuitos interesados a favor del pupilo, las herencias podrán ser aceptadas libremente, pero se presumirá de derecho que ha sido aceptada con beneficio de inventario. Continúa nuestra compañera Marta Pareja. Buenas noches. Siguiendo pues en la misma línea de lo expuesto por mis compañeras, tenemos que hay personas que no pueden aceptar con beneficio de inventario o que, dicho en otras palabras, la pérdida de la aceptación con beneficio de inventario. Estas pueden ser: 1. El que hizo el acto de heredero sin previo inventario. Continúo. Hay personas que no pueden aceptar con beneficio de inventario o, dicho en otras palabras, pérdida de la aceptación con beneficio de inventario, las cuales son: 1. El que hizo acto heredero sin previo inventario solemne. Entonces, partiendo de la base, como se encuentra estipulado en el artículo 1309, el Código Civil, tenemos que todo heredero conserva la facultad de aceptar con beneficio de inventario, mientras no haya hecho acto de heredero. Pero asimismo nos encontramos que el artículo 1302 de la misma ley hace énfasis que el que hace acto al heredero sin previo inventario solemne sucede en todas las obligaciones transmisibles del difunto, es decir, a prorrata de su cuota hereditaria, aunque le impongan un gravamen que exceda al valor de los bienes que hereda. Entonces podemos decir que aquellos que aceptaron la herencia de manera pura y simple, sin inventario solemne, se convierten en responsables de todas las deudas del fallecido, además con los bienes de la herencia, con los suyos propios. En segundo, encontramos que el que en el inventario omitiere de mala fe
hacer mención de cualquier parte de los bienes, por pequeña que sea, o supusiere deudas que no existen, no gozará del beneficio de inventario. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Y es que la realización de estos actos pues deja al patrimonio del heredero sin protección y sin liberación de toda deuda pues que haya sido heredada. En tercer lugar, encontramos que quien ha sustraído dolosamente algún efecto hereditario. Esto se encuentra enmarcado en el artículo 1288 del Código Civil, el cual hace énfasis que el legatario que ha sustraído objetos pertenecientes a una sucesión pierde los derechos que como legatario pudieron tener sobre dichos objetos y no teniendo el dominio de ellos, este será obligado a restituir el duplo. Ahora, en efecto del beneficio de inventario. Este efecto propio del beneficio de inventario se desprende del artículo o de la definición del artículo 1304, que dice que el inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias o testamentarias, sino hasta la concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. Entonces podemos decir que el principal objeto de este beneficio es limitar la responsabilidad del heredero hasta el monto de lo que recibe en su calidad como tal. Por otra parte, encontramos la exoneración o excepción del beneficio de inventario. El beneficio de inventario constituye una verdadera excepción que puede oponer el heredero demandando a los acreedores hereditarios, cuando estos le cobren deudas de la herencia más allá de donde alcanza la responsabilidad de aquel. Un ejemplo dirá, el heredero beneficiario consta de inventario y tasación que acompañó, que he recibido a título de herencia bienes por un valor de 100 millones. Consta también pues por inscritura pública que acompañado le pague al acreedor Juan deudas por el valor de 100 millones, de tal suerte que la responsabilidad se agotó hasta pagar dicho acreedor. Por otra parte, también encontramos que el beneficio de inventario puede concluir o terminar en algunos casos. Uno de ellos es por el hecho de abandonar estos a los acreedores hereditarios los bienes de la sucesión que deban entregar en especie. Esto se encuentra en el artículo 1318 del Código Civil. Por otro lado, encontramos por haberse consumido todos los bienes recibidos en el pago de deudas de la herencia. Y la tercera sería responsable hasta de culpa leve por la conservación de los bienes, ya sea en especies, cuerpos ciertos o que se deban como tal los legados. Continúa mi compañero Tony. Bueno, buenas noches. Continuando con la exposición y siguiendo la misma línea, tenemos que el beneficio de inventario impide que las deudas y los créditos del heredero se confundan con los del causante. Para esto traemos a colación el artículo 1316 del Código Civil, que nos señala que las deudas y créditos del heredero beneficiario no se confundan con las deudas y créditos de la sucesión. No opera existiendo inventario solemne. De todas maneras, el modo de extinguir las obligaciones denominado confusión y en consecuencia el heredero conservará y puede hacer efectivos sus créditos en contra de la sucesión, tal como lo establece el artículo 1728. Y también hablaremos de la responsabilidad del heredero beneficiario por los bienes hereditarios. Esto quiere decir que el heredero que acepta los bienes herenciales con beneficio de inventario se hace dueño de los bienes adquiridos a título de herencia, pero su dominio tiene algunas modalidades especiales que así como le afectan ciertas responsabilidades, por ello frente a los acreedores. Tenemos en el artículo 1317 en su primer numeral del Código Civil que establece que el heredero beneficiario será responsable hasta por culpa leve de la conservación de las especies o cuerpos ciertos que se deban en el inciso final del mismo artículo. También agrega que es de su cargo el peligro de los otros bienes de la sucesión y solo serán responsables de los valores en que hubieran sido tasados. De igual manera, si un bien de la misma herencia se destruye por caso fortuito o fuerza mayor, el heredero siempre responderá
por ese bien. También hablaremos del artículo 1314 del Código Civil, que precisa que el que acepta los bienes gerenciales con beneficio de inventario se hace responsable no solo del valor de los bienes que entonces efectivamente reciba, sino también de aquellos que posteriormente sobrevengan a la herencia. Esto quiere decir bienes que ingresen a la herencia después de que ya hubiera existido un inventario inicial. Entonces, en este caso, se agregará la relación y tasación de estos nuevos bienes al inventario existente con las formalidades que para el caso se observaron. Y también tenemos la responsabilidad del heredero beneficiario por los créditos de la sucesión. Para esto traeremos a colación el artículo 1315 del Código Civil, que establece que el heredero beneficiario será responsable de todos los créditos como si los hubiera efectivamente cobrado, sin perjuicio de que para su descargo en el tiempo debido justifique lo que sin culpa suya haya dejado de cobrar, poniendo a disposición de los interesados las acciones y títulos. De manera que si el heredero por su culpa no cobra un crédito hereditario, responde ante los acreedores hereditarios como si efectivamente los hubiera percibido, salvo las excepciones que consagre la ley. Esto quiere decir, como estaríamos hablando como una sanción en caso de que el heredero no haga cobro efectivo de ese crédito hereditario. Y ya a manera de conclusión, tenemos, como ya mis compañeras han dicho anteriormente, que el beneficio de inventario no es más que un beneficio que tienen los herederos a la hora de aceptar una herencia, que consiste en la posibilidad de solicitar que las deudas de la sucesión sean canceladas únicamente con el valor resultante del inventario de los bienes. Y su importancia radica en que en ocasión que así como el heredero recibe los beneficios, también adquiere las deudas del beneficio de inventario. Esta figura le permite proteger su patrimonio para librarse de todas las deudas que conlleve la herencia. Y para finalizar, ningún testador podrá prohibir a un heredero que acepte con beneficio de inventario, tal como lo establece el artículo 1306 del Código Civil. Muchas gracias. Esta fue nuestra exposición.